Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a ocupar de función cuadrática, que es una función polinómica de segundo grado. Como toda función polinómica, el dominio está constituido por todos los reales. O sea, podemos calcular el valor de esta función para cualquier número real. Después, cuando lo apliquemos a resolución de algún problema, bueno, veremos en el problema si la variable puede adoptar o no todos los valores reales. Por ejemplo, estamos analizando un problema donde la variable es una masa. Por ejemplo, la masa no puede ser negativa, obviamente, ¿no? Pero acá estamos hablando desde el punto de vista estrictamente matemático, nada más. Bueno, la hemos presentado de esta manera: y igual a x cuadrado más bx más c. Obviamente que las variables se pueden representar con otras letras, otros símbolos. Como digo, siempre generalizamos con x y con y. Bueno, a, b y c serían los coeficientes, números reales, cualesquiera, con la salvedad que a no puede ser 0, porque si no dejaríamos de tener una función cuadrática, porque al anularse este término nos quedaría solamente la posibilidad de que haya un término de primer grado y una constante. Bueno, hablando de la constante, esta constante en la gráfica va a representar la ordenada al origen, o sea, el valor de y donde la gráfica corta al eje y. Bueno, acá hemos escrito que la gráfica de la función cuadrática es una parábola, que es una curva más o menos de este tipo. Obviamente que esto se extiende indefinidamente, lo mismo que acá, salvo que tengamos dominio acotado. Bueno, acá tenemos parábola cóncava hacia arriba cuando a es positivo y parábola cóncava hacia abajo cuando a es negativo. Bueno, y en el caso de la imagen, para parábola cóncava hacia arriba, o sea, para a positivo, tenemos que la imagen va desde y de vértice hasta infinito. Hasta infinito, o sea, se extiende indefinidamente. Y en el caso de coeficiente principal negativo, la imagen es desde menos infinito hasta y de vértice. Acuérdense que siempre los intervalos de dominio, imagen, etcétera, siempre se ponen de atrás hacia adelante, por decirlo de alguna forma. Menos infinito hasta y de vértice. No hay que poner de y de vértice hasta menos infinito. Bueno, ahora en el siguiente paso vamos a ver las posibilidades que tenemos en cuanto al corte con el eje X, desde el punto de vista gráfico, que corresponde a las eventuales raíces que pueda tener la función. Bueno, antes de arrancar con esta segunda parte, vamos a hacer una declaración con respecto a lo que vimos recién, donde analizamos el dominio, perdón, la imagen. Yo dibujé dos parábolas, o representé dos parábolas, una cóncava hacia arriba, otra cóncava hacia abajo, y acá puse y de vértice, y no representé los ejes, X e Y, o sea, los ejes de las ordenanzas y de las abscisas, para independizar el análisis de la posición relativa de las parábolas con respecto a los ejes. Acá el eje Y podría estar de este lado, por acá, lo mismo acá, el eje X podría estar arriba, abajo. Las parábolas podrían cortar al eje X o no, pero solamente nos centramos en el hecho de que el dominio va de y de vértice a infinito, de menos infinito a y de vértice. Simplemente esa es la idea, por eso no representé los ejes. Bueno, yendo a esta parte, vamos a ver cómo podemos hallar las raíces. Las eventuales raíces reales, porque podrían no tener raíces reales, en cuyo caso, bueno, para nosotros no tendrían raíces, porque ya serían raíces con componente imaginario, lo que se llama raíces complejas normalmente. Bueno, en el caso de que tengamos los tres términos, lo que se hace normalmente es recurrir a la formulita llamada resolvente o fórmula de Bhaskara. Pero si no tenemos los tres términos, es mucho más práctico despejar directamente. Acá he puesto dos ejemplos. Y es igual a 2x cuadrado menos 8. Para hallar las raíces tenemos que igualar a 0, porque las raíces son los valores de x que hacen que la función marque a 0. Entonces 2x cuadrado menos 8 igual a 0, equivale a decir que 2x al cuadrado es igual a 8, equivale a decir que x al cuadrado es igual a 8 sobre 2, o sea que x al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, el valor absoluto de x o módulo de x es raíz cuadrada de 4, lo que significa que x es igual a menos 2 o x es igual a 2. Esas son las dos soluciones. Despejando directamente. En este caso, faltaba el término de primer grado. Faltaba, digamos, no lo teníamos, ¿no? Bueno, y acá no tenemos término independiente.
siempre que no haya término independiente en un polinomio, hay al menos una raíz cero. Porque si todos los términos tienen x, quiere decir que si yo a x le doy valor 0, todos los términos se anulan, por lo tanto el polinomio se anula. Se anula quiere decir vale 0. Bueno, así que acá tenemos que sacar factor común x. 2x al cuadrado menos 5x igual a 0, que vale a decir que x por 2x menos 5 es igual a 0. Lo que equivale a decir que o este factor es 0 o este factor es 0. Si este factor es 0, bueno, x es igual a 0. O el otro factor es 0, 2x menos 5 igual a 0. Y acá hemos despejado, 2x menos 5 igual a 0, que equivale a decir que 2x es igual a 5, lo que equivale a decir que x es igual a 5 medios, y acá tenemos las dos raíces. Bueno, ahora vamos a hacer el caso en el que tengamos los tres términos. La forma general de hallar las raíces, cuando tengamos los tres términos, es utilizar esta formulita que se llama resolvente, también se le dice fórmula de Bhaskara o de Bhaskara, según cómo se pronuncie. Bueno, acá la he separado, con x1 estamos representando a una de las raíces, menos b, o sea, el opuesto de este coeficiente, menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c. Este es a y este es c. Sobre 2a. Y la otra raíz se obtiene haciendo una operación parecida, pero cambiando el signo acá. Menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Lo que se hace generalmente se abrevia de esta manera para no escribir tanto. x1, x2 es igual a menos b menos más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Acá, en el caso de b cuadrado, si b llegase a ser negativo, elevar al cuadrado b y menos b es lo mismo, de manera que cuando uno escribe el número acá, no hace falta poner el signo menos, poner el paréntesis, elevar al cuadrado. Simplemente acá con poner el valor absoluto de b alcanza porque está elevado al cuadrado, digo, para escribir menos. Y cuanto menos escribamos, menos posibilidad de equivocarnos tenemos también, ¿no? Acá, bueno, acá sí hay que considerar el signo de b. Si b es positivo, acá quedará un número negativo, y si b es negativo, acá quedará un número positivo. Ahora vamos a hacer una consideración respecto a esta expresión que está acá como radicando, que se denomina discriminante. Ahora, en el siguiente paso, hacemos esa consideración. Bueno, acá estamos ocupándonos del discriminante, como habíamos anticipado, que es esta expresión b cuadrado menos 4ac. Y tenemos tres posibilidades: que sea negativo, o sea menor que 0, que sea 0 o que sea positivo. Bueno, en el caso de que sea negativo, no hay raíces reales. Como esto está como radicando en una raíz cuadrada, que es índice par, si es negativo, en el campo real no tiene solución. Por lo tanto, no tiene raíces reales, y la gráfica va a ser una parábola cóncava hacia arriba o una cóncava hacia abajo, pero en cualquiera de los dos casos no va a cortar al eje X, porque los cortes en los ejes, en el eje X, perdón, corresponden a las raíces reales. Como en este caso no hay raíces reales, vamos a tener alguno de estos casos. Si el coeficiente principal es positivo, va a ser cóncavo hacia arriba, y si es negativo, va a ser cóncavo hacia abajo. Si quisiéramos factorizarlo, nos va a quedar el coeficiente principal, y los dos factores van a ser x menos la raíz compleja 1 menos la otra raíz compleja que es conjugada de esta. No voy a abundar en detalles porque acá no estamos tratando cuestiones en el campo complejo, así que simplemente lo pongo a modo de información. Acá también he prescindido del eje Y en todos los casos, porque lo que nos interesa es qué pasa con respecto al eje X. Bueno, si el discriminante es 0, nos va a quedar una raíz de multiplicidad 2. A veces se dice raíz doble. ¿Qué significa esto? Que la parábola va a rebotar, una forma de decir, contra el eje X. Si es cóncavo hacia arriba, o sea, con A mayor que 0, va a ser una cosa así, y si es cóncavo hacia abajo, va a ser una cosa así. Toca solamente en un punto, en el vértice, es imposible dibujarlo acá, ¿no? Se entiende que toca solamente en el vértice en ambos casos. Y si yo quiero factorizarlo, me va a quedar I igual a coeficiente principal, por x menos, le puse x sub r para indicar que es la raíz,
que es la raíz de multiplicidad 2. Va a quedar el cuadrado de un binomio multiplicado por un coeficiente. Bueno, en el caso de que el discriminante sea positivo, ahí sí tenemos dos raíces reales distintas, x1, x2, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, y si lo quiero factorizar me va a quedar el coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2. Acá vamos a presentar un caso particular que eventualmente podría presentarse, donde se puede ahorrar bastante tiempo para calcular las raíces. Bueno, en este caso tenemos que el coeficiente principal es 1, se denomina polinomios mónicos, habitualmente a los polinomios cuyo coeficiente principal es 1, o sea A en este caso, y B y C son números enteros. Puede llegar a pasar que a simple vista obtengamos el valor de las raíces, considerando que B es el opuesto de la suma de las dos raíces. O sea que x1 más x2 es igual a menos b. Y que c es el producto de las dos raíces. Dicho así suena como que parece difícil de que uno se pueda llegar a dar cuenta, pero en la práctica, si les toca, van a ver que no es así. De todas maneras, es un caso particular al que podemos recurrir si se presenta, obviamente. Si no, podemos ir directamente, en el caso de tener tres términos, a la resolvente, ¿no? Bueno, veamos, acá puse un ejemplo. Y es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí den 6 y sumados entre sí den 5. Acuérdense que es el opuesto de este. Bueno, ¿qué dos números multiplicados entre sí dan 6 y sumados entre sí dan 5? Y bueno, lo primero que uno le surge es 2 y 3. 2 por 3, 6, 2 más 3, 5. x1 igual a 2, x2 igual a 3. Vamos a verificar. Para x igual a 2 tenemos 2 al cuadrado, 4. Me queda 5 por 2, 10. 4 menos 10 menos 6 más 6, 0. Efectivamente 2 es una de las raíces. Vamos con 3. 3 al cuadrado es 9. 5 por 3, 15. 9 menos 15 menos 6 más 6, 0. Así que verificamos que efectivamente las dos raíces son 2 y 3. Acá puse 2 más 3 igual a 5, que es igual a menos b. 2 por 3 igual a 6, que es igual a c. Acá vamos a ver cómo obtener las coordenadas del vértice, o sea, la x de vértice y la y de vértice. Esta formulita en general sirve para cualquier caso. X de vértice es menos b sobre 2a, o sea, pueden ver que es la resolvente sin el término de la raíz. Y acá tenemos un caso particular, cuando tengamos dos raíces reales, podemos también obtenerlo como el promedio de las dos raíces, porque la x de vértice va a caer justo en el medio entre las dos raíces. Y en el caso que tengamos una raíz de multiplicidad 2, la x de vértice va a coincidir con la raíz, porque justamente ahí es donde la parábola toca al eje x, en el vértice. Bueno, en todos los casos podemos usar esta, que es la general. Después, si una de estas las quieren usar porque les viene bien, bueno, las pueden usar. Fíjense que en el caso de raíz de multiplicidad 2, x1 más x2 es la misma. Así que sería 2x sobre 2, que sería x raíz, digamos, ¿no? El valor de la raíz. Bueno, y para obtener la coordenada y del vértice, simplemente tenemos que reemplazar a x por x de vértice en la expresión de la función. Y de vértice es igual a por x de vértice al cuadrado más b por x de vértice más c. Ahora en el siguiente paso vamos a ver otras formas en que puede aparecer expresada una función cuadrática. Bueno, acá tenemos las tres maneras en las que podemos ver presentada una función cuadrática. La primera, donde tenemos el polinomio desarrollado, por eso yo le puse fórmula desarrollada. Es habitual que lo llamen forma polinómica, pero en realidad estas expresiones también son expresiones de un polinomio. Son otras formas de expresar un polinomio. Así que, si nos ponemos a analizar, todas serían formas polinómicas. Bueno, en el segundo caso tenemos la forma canónica, que es y igual a A por x menos x de vértice elevado al cuadrado más y de vértice. Este de vértice podrían pasarlo acá, para que quede y menos y de vértice es igual a A por x menos x de vértice al cuadrado. ¿Por qué les digo eso? Porque es una forma de deducirlo fácilmente,
porque si ustedes están en el punto del vértice, que corresponde al vértice, y vale y de vértice, y x vale x de vértice. Por lo tanto, si acá tengo y menos y de vértice, me va a dar 0, porque de vértice menos y de vértice es 0. Y por lo tanto, como x vale x de vértice, también tengo 0. X menos x de vértice al cuadrado será 0 al cuadrado, 0, por lo que sea da 0. Es una forma de darse cuenta cómo armarla. Generalmente lo suele presentar así, con este término acá. Pero bueno, les tiro esta idea como para que vean cómo puede llegar a armarla en caso de que no se acuerden bien cómo era. Y esta es la forma factorizada simplemente. Y es igual al coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2. Estas son las dos raíces. Esta es la forma factorizada, como dijimos. Bueno, acá directamente vamos a ejercitar ahora con un ejemplo. F de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Puse f de x en lugar de y para ir cambiando un poco la notación, pero es exactamente lo mismo. Antes de ir a hallar las raíces, lo que tenemos que ver es lo que aparece a simple vista. A simple vista aparece la ordenada del origen, que es menos 6, y el coeficiente principal, que es 2, que es positivo. Esto nos indica que es una parábola cóncava hacia arriba, que corta al eje y en menos 6. Por lo tanto, ahí ya podemos deducir que va a tener dos raíces reales, porque si corta al eje y en un valor negativo y es cóncavo hacia arriba, es evidente que va a tener dos raíces reales. Acá es una vista preliminar que hacemos para nosotros. No sabemos si la parábola está más desplazada para allá, para acá, si las dos raíces se encontrarán más o menos en esta posición, un poquito más para acá, para allá. Bueno, eso va a surgir ahora. Pero es muy importante que apenas veamos la expresión, sepamos ya qué datos tenemos a simple vista. Bueno, para hallar las raíces tenemos que igualar a 0. 2x al cuadrado menos 4x menos 6 es igual a 0, pero acá, como tengo un factor común 2 cómodo que puedo sacar, entonces me va a quedar esta expresión, por lo que voy a trabajar con números más chicos. No es necesario, yo puedo ir a la resolvente, que es lo que vamos a hacer después, directamente con todos estos coeficientes. Esto lo hago para que vean que se puede factorizar siempre que aparezca un factor común cómodo. ¿Por qué digo cómodo? Porque como factor común puedo sacar cualquier número menos 0, obviamente. Pero cuando uno saca factor común, busca números que nos faciliten las cosas. Bueno, en este caso, si sacamos factor común 2, nos va a quedar 2 por x al cuadrado menos 2x menos 3. Por lo tanto, para que este producto sea 0, tiene que ser 0 este factor, el que está entre paréntesis, o sea, este polinomio. X cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Entonces, utilizando la resolvente, yo voy a usar este polinomio sin olvidar que el coeficiente principal es 2. Que eso lo voy a agregar después en la forma factorizada, porque ya que estamos, vamos a obtener la forma factorizada. Y después que obtengamos las coordenadas del vértice, también vamos a expresar la forma canónica. Bueno, utilizamos la resolvente, me queda menos b, que sería 2, porque b es menos 2. Menos más, raíz cuadrada de, bueno, b al cuadrado, como yo les había dicho en un momento, como esto está elevado al cuadrado, si acá tenemos un signo menos no hace falta ponerlo, porque al elevado al cuadrado se va. Así que simplificamos la forma de anotar esto. Acá sí que hay que tener en cuenta el signo. Como es menos b, si era negativo, pasa a positivo. Bueno, menos 4 por a es 1, porque estamos considerando solamente esto. Es un caso trivial el del 1, pero lo pongo para que se vea cómo se va armando esto. Después, cuando uno se pone práctico, puede prescindir de escribir un 1 cuando aparece como factor. Acá simplemente es para que se vea cómo se va armando. Por c, que es menos 3. Sobre 2 por a. En el mismo caso, acá aparece el 1 multiplicando, ¿no? Bueno, vamos achicando un poco esto. Es igual a 2 menos más. Fíjense que 4 por menos 3 es menos 12, pero menos 12 queda más 12. 2 menos más raíz cuadrada de 4, no, 2 al cuadrado es 4, más 12 sobre 2. Pero 4 más 12 es 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Así que nos queda 2 menos más 4 sobre 2. Y acá separamos ya para obtener los dos resultados. 2 menos 4 sobre 2,
que es menos 2 sobre 2, que es menos 1, y 2 más 4 sobre 2, que es 6 sobre 2, que es 3. Acá tenemos las dos raíces. Acá lo expresé ya de manera separada. X1 es igual a menos 1, X2 es igual a 3. Por lo tanto, ya podemos pasar a escribir la forma factorizada, que es el coeficiente principal por X menos una de las raíces por X menos la otra raíz. X menos 1 termina siendo X más 1. O sea que nos queda f de X es igual a 2 por X más 1 por X menos 3. Habrán notado que yo hasta ahora siempre vengo llamando X sub 1 a la raíz menor y X sub 2 a la raíz mayor en caso de que haya dos raíces. No es obligación. Es una cuestión de costumbre, nada más. O sea, yo podría llamar X1 a esta, X2 a esta. Pero bueno, si uno se acostumbra a manejarse de manera más o menos sistemática, sabiendo que podría ser de otra forma, bueno, ayuda. Son pequeños detalles que ayudan a uno ir ordenándose en el trabajo. Seguimos avanzando. Ya hemos hallado las raíces, de manera tal que ahora tenemos expresada a la función de dos maneras, de la manera original y acá ya factorizada. Lo que hacemos ahora, hallamos las coordenadas del vértice. Primero x de vértice es igual a menos b sobre 2a, b es menos 4, así que menos b es 4, sobre 2 por 2, y nos da 1. Eso ya se veía en la grafiquita preliminar. Bueno, perdón, en la grafiquita preliminar no se veía porque la que habíamos hecho es la que todavía no tenía tantos datos. Bueno, si hubiésemos graficado ahora, preliminarmente, veíamos que entre menos 1 y 3, la mitad estaba en 1. De 1 a 3 hay 2 de distancia y de 1 a menos 1 hay 2 de distancia también. Bueno, igual lo calculamos. En este caso también, como tenemos dos raíces reales, el x de vértice es el promedio de las dos raíces, x1 más x2 sobre 2, o sea, menos 1 más 3 sobre 2, que queda 1 también, ¿no? 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Bueno, y para hallar la y de vértice, la coordenada y del vértice, simplemente reemplazamos a x por el valor de x de vértice, que en este caso es 1, nos queda 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 6. Bueno, 1 al cuadrado es 1, nos queda 2 por 1, 2, menos 4 por 1, que es 4 también, así que 2 menos 4 menos 6, bueno, esto es menos 8, ¿no? 2 menos 4 menos 2, menos 6 menos 8. Bueno, de manera tal que el vértice tiene coordenadas 1 menos 8. Acá hemos incluido también la expresión de la recta que es eje de simetría de la parábola, es una recta vertical que pasa por el vértice, de manera tal que el eje de simetría, que después lo vamos a representar con línea de trazos, es la recta x igual a 1. Bueno, y ahora ya con todos los elementos necesarios como para hacer la gráfica y el resumen analítico, es lo que tenemos acá. Bueno, analicemos. La gráfica, como dijimos, es una parábola cóncava hacia arriba, que va a cortar al eje x en menos 1 y en 3, que son las raíces de la función. Va a cortar al eje y en menos 6, que es la ordenada al origen. Acá yo usé escalas distintas para el eje x y para el eje y porque no era cómodo usar la misma escala en ambos ejes. Eso es algo arbitrario. Uno maneja las escalas que mejor le parezcan para representar la función. Acá, por ejemplo, en el eje y, el eje de las ordenadas, he marcado valores de 2 en 2 para no empastar tanto el dibujo. Acá tenemos el vértice, que tiene coordenada y menos 8, y coordenada x1, que es la x de vértice que antes habíamos hallado, acá lo tenemos anotado. Esto está indicando el punto 1 menos 8, no confundir con un intervalo. Si hubiésemos querido expresar un intervalo de esta manera, estaba mal, porque el negativo está después que el positivo. Pero no, esto es el punto 1 menos 8. Acá está. Bueno, lo que he hecho acá, marcado con otro color, lo que tiene que ver con los valores del ordenado, los valores de la función, o sea, de y.
porque es muy común que se confundan con eso. O sea, la mayor parte de los datos se refieren a valores de X, pero hay datos como la ordenada del origen que se refiere al valor que toma ahí cuando X está en el origen, o sea, cuando X vale 0. Solamente ordenada del origen es un número correspondiente al valor de la función, o al valor que aparece en el eje Y. Y en el caso de la imagen también son valores de Y, son valores de la función. La imagen es el conjunto de todos los valores que adopta la función. Por lo tanto son valores de la función, o sea, valores de Y. Los demás son valores de X. Bueno, acá he marcado con X2 y X1 las raíces, ¿no? Las he señalado. Esta recta X igual a 1 es el eje de simetría de la parábola. Hay que tener en cuenta dos cosas cuando uno grafica parábolas. El vértice es redondeado. No caer en la tentación de apurarse y que nos salga una cosa así, un punto anguloso. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando graficamos parábolas. Y la otra es que no se nos cierre, porque si no sería una gráfica de función por empezar. La parábola siempre se va abriendo, lo que pasa es que cada vez es más empinada y se abre cada vez con un ángulo menor, de manera tal que cuesta muchísimo graficarla a partir de ciertos puntos. Uno tiene que graficar hasta donde más o menos puede. Todos sabemos que sigue indefinidamente para allá y para allá, pero es imposible graficarlo, obviamente, ¿no? Más allá que sea imposible graficarlo porque se extiende indefinidamente, es imposible graficarlo mucho más tampoco, porque se nos cerraría aunque no quisiéramos, ¿no? Bueno, y acá ya tenemos el resumen analítico de la función. El dominio, como toda función polinómica, es todos los reales. La imagen va de menos 8 a infinito. Como es cóncava hacia arriba, va de y de vértice hasta infinito. Si quiere poner más infinito, si están acostumbrados a poner más infinito, pongan. Fíjense que acá es intervalo cerrado en este extremo. Hay un corchete porque la y de vértice pertenece a la imagen. Bueno, conjunto de positividad, que es como se llama habitualmente al conjunto de valores de X para los cuales la función es positiva, o sea, para los cuales la gráfica está por arriba del eje X. Fíjense que de menos infinito hasta menos 1, desde menos infinito hasta acá, la gráfica está por arriba. Y de 3 a infinito también la gráfica está por arriba. En el caso que la parábola fuese cóncava hacia abajo, sería lo opuesto, ¿no? Estos dos intervalos serían el conjunto de negatividad. Bueno, por lo tanto, el conjunto de negatividad en este caso nos queda entre menos 1 y 3, entre las dos raíces. En estos casos, el conjunto de negatividad nos queda entre las dos raíces. Y en el caso que la parábola fuese cóncava hacia abajo, el conjunto de positividad queda entre las dos raíces. Bueno, el conjunto de ceros, o las raíces de la función, esto es un conjunto discreto. Estos eran intervalos. Un intervalo es un conjunto de números continuos. En cambio, un conjunto discreto son valores sueltos, por decirlo de una manera sencilla. El conjunto de ceros o raíces de la función justamente son menos 1 y 3. Esto no es un intervalo. No es como acá el intervalo que va de menos 1 a 3. No, este es el número 1, el número menos 1 y el número 3. Acá vean que estos intervalos son abiertos. Por empezar, los infinitos siempre son abiertos, porque infinito no es un número. Y acá son abiertos porque justamente en menos 1 y en 3 la función no es ni positiva ni negativa. Es positiva de menos infinito hasta menos 1 sin incluir el menos 1. O sea, para cualquier valor menor que menos 1. Y vuelve a ser positiva para cualquier valor mayor que 3. Bueno, y acá el tratamiento es análogo. La función no es negativa en menos 1 y 3, ahí vale 0. Es negativa para cualquier valor mayor que menos 1 y menor que 3. Bueno, el intervalo de crecimiento, donde la función crece, en este caso el cambio de crecimiento se produce en el vértice. Para x igual a 1 tenemos que empieza el crecimiento, o sea la función crece de 1 a infinito. También acá hemos puesto paréntesis porque justo en 1, si uno trazara una recta tangente
a la gráfica punto a punto, vería que justo en el vértice esa recta tangente es horizontal. Ese concepto ya lo van a ver cuando vean derivadas, los que no lo han visto todavía, ¿no? Bueno, entonces ahí no se puede decir ni que crece ni que decrece. El intervalo de crecimiento entonces va de 1 a infinito, la función crece, y de menos infinito a 1 la función decrece. Fíjense que la curva viene hacia abajo, desde menos infinito hasta 1, hablando de valores de x. Por eso remarqué acá los datos que se refieren a valores de y, y los demás son todos valores de x. Intervalo de crecimiento dice para qué valores de x la función crece. Intervalo de crecimiento, para qué valores de x la función decrece. Y así con el resto. Agregamos esta partecita porque me había olvidado de anotar los eventuales mínimos y máximos de la función. Digo eventuales porque podría haber o no. En este caso mínimo hay. El mínimo valor que adopta la función es el valor de y de vértice. Aclaramos mínimo f de 1 igual a menos 8. Lo recuadra acá porque menos 8 es un valor de la función, un valor de y. Pero que quede claro que sea para x igual a 1. Porque es probable que nos pidan que aclaremos para qué valores de x se dan los eventuales mínimo y máximo. Bueno, acá máximo no hay, porque la función crece indefinidamente, tanto para x tendiendo a infinito como para x tendiendo a menos infinito. Así que solamente tenemos mínimo. Lo he anotado así, por si les piden que utilicen esta notación cuando tienen que expresar que algo no hay, conjunto vacío. Bueno, si hubiésemos tenido el coeficiente principal negativo, a negativo, se daba la situación opuesta. La parábola era cóncava hacia abajo y hubiésemos tenido máximo, que hubiese sido el vértice, no hubiésemos tenido mínimo. Bueno, y una última aclaración. Nosotros dijimos que para funciones polinómicas la ordenada de origen estaba dada por el término independiente. Pero hay que aclarar dos cosas. Está dada por el término independiente, está expresada de esta manera, como un polinomio desarrollado. Porque como la ordenada del origen es f de 0, la función es valor en 0, cuando a x le damos valor 0, se anulan todos los términos menos el término independiente. De manera tal que esa es la ordenada del origen. Pero si vemos acá, que está expresada de manera factorizada, acá lo único que tenemos a la vista es obviamente el coeficiente principal y las raíces, menos 1 y 3. De manera que si acá tenemos que calcular la ordenada del origen, tenemos que reemplazar a x por 0 y hacer la cuenta. Y en otras funciones, que no sean funciones polinómicas, por ejemplo, una función exponencial. Voy a poner un ejemplo sencillo. F de x es igual a 2 a la x más 3. Fíjense que acá tenemos un término independiente. Pero este término independiente no es la ordenada del origen. Si hacemos f de 0, es igual a 2 a la 0 más 3. Pero 2 a la 0 es 1. O sea que 1 más 3 es 4. Así que podemos ver que la ordenada del origen no coincide con el término independiente. Por eso solamente vale en estos casos, y podría aparecer algún otro tipo de función donde eventualmente el término independiente coincida con la ordenada del origen. Pero bueno, hay que analizarlo caso por caso. Acá sabemos que cuando la función polinómica, ya sea de grado 2 o del grado que sea, esté expresada de esta forma, ahí sí. Pero en el resto de los casos hay que estar atentos. Bueno, con esto terminamos por ahora.